Bienvenidos a Ultravioleta, el medio de la comunicación. Hoy en un especial que se llama Con Madera para Ganar, Pronósticos EFI Colombia 2020. Tenemos una marca invitada, una marca muy querida por Colombia y tenemos a su director de marca. Él es el señor Jorge Ríos. Jorge, bienvenido a Ultravioleta. Diego, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí acompañándolos hoy. Jorge, quiero contarte que los premios EFI, quiero contarte a ti y a la audiencia que los premios EFI Colombia se encargan de premiar la creatividad y la afectividad de la comunicación comercial de las marcas. En este caso, la marca Movistar tiene 3 nominaciones con una campaña muy interesante que se llama Las Vallas de la Gloria. Te invitamos, Jorge, a que le cuentes a esta audiencia de qué trata esa campaña y antes contextualízanos un poco de lo que significa el deporte para Colombia y para Movistar. Pues es una historia muy bonita, la historia de Movistar con el ciclismo es una historia que empezó con mucho dramatismo, ¿cierto? Con dolor, con tristeza. Recuerdo cuando se anunció el patrocinio, el gran ciclista colombiano que pertenecía al Movistar Team era Mauricio Soler. Y Mauricio Soler era una carta colombiana y una carta del Movistar Team muy importante para el Tour de Francia en el año 2011 tal vez, si mal no recuerdo. Eh, Tal vez un mes antes del Tour de Francia, un poco menos de un mes antes, se desarrolla el Tour de Suiza. Y en esta competencia, la Vuelta a Suiza, Mauricio Soler sufrió un accidente terrible, terrible, y eso lo llevó a quedar completamente marginado del ciclismo para siempre. Fue muy triste y nosotros, con la ilusión de tener una conexión con el público colombiano a través del apoyo al ciclismo, pues nos volvíamos noticia no por el triunfo, sino por la tragedia. Y esa fue la primera noticia, es decir, las primeras noticias después de haber sido anunciado el patrocinio del ciclismo fueron noticias trágicas y noticias trágicas vinculando a los ciclistas colombianos. Nos dio muy duro. Y hubo otra noticia aún más trágica todavía, que fue encarnada por un ciclista español que en un accidente absolutamente absurdo, después de un entrenamiento, murió atropellado por su propio carro. Es decir, mientras abría la puerta del parqueadero, se rodó el carro y lo aprisionó con la puerta del parqueadero y murió. O sea, en un lapso de 2 meses, justo después de haber anunciado el inicio de este patrocinio, se accidenta Mauricio Soler y muere un ciclista español del equipo. Entonces yo decía, por Dios, y esas eran las noticias, y yo decía, no puede ser, o sea, qué angustia tan grande. Entonces imagínate con ese comienzo, eh, lo que vino a suceder después con el patrocinio, pues simplemente ha sido todo lo contrario, es decir, ha sido una apoteosis total. Por lo que supuso la inclusión en el equipo de un deportista extraordinario como Nairo Quintana, ¿cierto? Que a la fecha pues sigue siendo el ciclista con mayores triunfos y de mayor, digamos, calibre de triunfos en la historia del ciclismo colombiano, que está lleno de talento y hoy en día, de alguna manera, nos sentimos nosotros orgullosos de haber estimulado ese proceso de salida nuevamente de ciclistas colombianos a la élite mundial, que hoy nos tiene como nos tiene. Eh, en relación con el caso que mencionas, pues también es una historia muy bonita, es una historia muy sencilla. Básicamente, nosotros creemos que el patrocinio debe estructurarse de manera tal que abarque las diferentes tipologías de audiencias que hay alrededor del deporte que se patrocina. Y nosotros identificamos que efectivamente hay una audiencia de ciclistas profesionales, ¿cierto? Y ahí tenemos una plantilla de ciclistas profesionales masculinos y femeninos patrocinados por la marca
que pertenecen al equipo. Estoy hablando de Colombia, ¿cierto? Pues ahí está Carlos Betancourt, que es quizás el más conocido por todos. Ahí estuvo Nairo Quintana y Winner, y estuvo Dyer también hasta el año pasado. Pero ahora hay unos talentos nuevos. Ayer en el Giro de Italia vimos una figurita nueva, menuda, 1,68 de estatura, probablemente tal vez no tiene más de 65 kilos, y de repente en los últimos 15 kilómetros de la etapa de ayer en el Giro de Italia, en una escalada muy importante en medio de la niebla, pues sobresale esta figura de Einer Rubio, conocida por nadie. Y es uno de estos nuevos talentos del ciclismo colombiano que están en el Movistar Team. Está Juan Diego Alba, que todavía no ha hecho su participación en las carreras, en las grandes vueltas, y se espera que aparezca por primera vez en la Vuelta a España. Y Paula Patiño, que es ya del equipo Movistar Team femenino, también colombiana, una paisita muy pila, ¿cierto? Que ocupó la 8ª casilla en el Giro Rosa hace un mes, que es la competencia por etapas de ciclismo profesional femenino más importante del mundo. Entonces, digamos que ese vínculo con el ciclismo arranca por ahí, por los ciclistas profesionales, porque son el ejemplo, son la ilusión, son los que alimentan el fervor, son los que alimentan la pasión, pero luego vienen otros niveles. O sea, nosotros identificamos el aficionado pro, ¿cierto? Y este caso en particular va muy enfocado a ese aficionado pro, es decir, el que cada fin de semana sueña con ser un ciclista profesional. Es como el más fanático, el que se compra la última bicicleta, el que tiene todos los gadgets, el que compite con sus amigos el fin de semana. Está el ciclista urbano, para quien tenemos otro tipo de estrategia, es decir, ese va al colegio, va a la universidad, va al trabajo en bicicleta. Ahí tenemos unas campañas muy lindas de cuidado al ciclista, de rodamos juntos, de prevención de accidentes para los ciclistas y digamos, para todas las personas que participan en el ecosistema de la movilidad, o sea, peatones, conductores y ciclistas. Y tenemos el aficionado de fin de semana, ¿cierto? Que ese no compite ni siquiera, o sea, ese sale a la ciclorruta, sale de paseo, ¿cierto? Se toma las fotos, sale con la familia. Y por último, tal vez un seguidor no aficionado, es decir, ese no practica el ciclismo, pero no se pierde una carrera, ¿cierto? Y está muy pendiente de las noticias y la información a través de los medios. Este caso está enfocado fundamentalmente en el aficionado pro. Bueno, pero espérame un segundo, porque yo te escucho hablar y yo me siento como con un director técnico, con un experto del ciclismo en Colombia, y eso me da espacio para preguntarte por el marketing deportivo. Jorge, aquí te está escuchando la academia, te están escuchando los profesionales, te están escuchando un sector muy importante del marketing, de la publicidad y de las comunicaciones. Danos tu definición de marketing deportivo y por qué es importante para las marcas. El patrocinio de figuras deportivas, el patrocinio de equipos, el patrocinio de competencias, que es básicamente lo que conforma ese ecosistema de las marcas y el deporte, o sea, deportistas, competencias, de alguna manera es un puente que une lo que el deporte despierta, es decir, muchos seguidores, pero más que el volumen de seguidores, más que el alcance, es el fervor, es la pasión, es el entusiasmo, es la alegría del triunfo, ¿cierto? No es simplemente el apoyo. O sea, yo he dictado tal vez algunas charlas alrededor del tema y siempre lo digo, o sea, el patrocinio deportivo, si bien inicia como una acción que podría interpretarse como filantrópica, es decir, un compromiso de la marca con el deporte, con el país, con la sociedad, ¿cierto? Una forma de volver parte de lo que las marcas reciben de la sociedad, de alguna manera pasa
o sea, pasa un escalón y se convierte en una estrategia de marketing exitosa cuando el patrocinio le devuelve a la marca el triunfo. Y el ciclismo tiene una característica muy especial a diferencia de otro tipo de patrocinios, y es que en el ciclismo la marca es el nombre del equipo, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa en el fútbol. El fútbol, la selección Colombia es la selección Colombia y no aparece ninguna marca, ¿cierto? O el Junior o el Nacional o el Millonarios, pues son el Junior, el Nacional y el Millonarios. Y hoy tienen una marca y mañana tienen otra. Entonces no se da esa simbiosis entre marca y equipo o marca y deportista como pasa en el ciclismo. O sea, el Movistar Team existe por la marca Movistar, no tiene otro nombre que le compita, ¿cierto? Y la gente se vuelve fanática y seguidora del Movistar Team y luego salen a comprar las camisetas del Movistar Team, que era otra cosa que nos llamó mucho a nosotros la atención, y es que sin nosotros tener merchandising en la calle, sin conseguirse las prendas oficiales del Movistar Team en Colombia, ¿cierto? Tú llegas al Alto de Patios en Bogotá, donde hay ventas informales de uniformes, y una de las camisetas que más se ha vendido es la camiseta del Movistar Team. Y luego vas a las tiendas de deportes en el 7 de agosto y también, o sea, y no son los uniformes oficiales, pero en tanto el público los desea, ¿cierto? Pues hay quien se los provea. Entonces, es esa magia, o sea, donde las marcas logran conectar con ese fervor, con esa pasión que despierta un deporte, pero no de manera tangencial, sino de manera directa, de manera en una simbiosis inseparable. Es que no es lo mismo simplemente tener un logo en una camiseta, ¿cierto? Que ser la marca que la gente reconoce como que logró o ayudó a que el ciclismo colombiano volviera a ser lo que es hoy, reconocido en el mundo por sus ciclistas. Pero hay que agregar que en este marketing deportivo es muy importante el apasionado, que en este caso eres tú, porque llevas el ciclismo en las venas y le metes esa energía y esa buena onda. Creo que son muy afortunados los ciclistas en Colombia y estos equipos que están siendo patrocinados por ustedes, porque detrás de esto hay un líder que además le apasiona el ciclismo, por lo que te escucho, y por ende entienden lo que significa esto y lo que significa para las audiencias y lo que puede significar para la marca. Haces una Diego, combinación súper interesante en una marca que ahora es muy querida, o hace muchos años es muy querida por Colombia. Diego, solo hay una forma que yo concibo de ser exitoso en la vida, y es hacer las cosas con pasión. No hay nada en la vida bueno, positivo o grandioso que se haya podido lograr sin entusiasmo, sin pasión. O sea, no existe. Y esta campaña que ustedes desarrollan, que quiero que por favor le cuentes a la audiencia, ¿con quién hiciste esta campaña? ¿Cuál fue el problema que tenías y cuál fue la solución que encontraron? Yo lo que voy a hacer en este momento es compartir pantalla, vamos a ir a un numeral y en este numeral tú nos vas a ir contando cómo se ensambló la agencia, cómo se ensambló la marca, cuál era el problema y cómo encontraron la solución de una campaña que hoy tiene 3 nominaciones en los EFI Colombia y se llama Las Vallas de la Gloria. Ya mismo te comparto pantalla, Jorge, y puedes ir empezando de una vez. Tranquilo. El equipo Movistar Team tenía dos versiones. El Movistar Team World Tour, ¿cierto? Que es el equipo que corre las principales pruebas del calendario UCI mundial. Y teníamos un equipo en Colombia, ¿cierto? Que era el Movistar Team América. Eh, Cuando vino pues, digamos, una crisis económica y empezó el presupuesto a ser ajustado, nos tocó recortar el presupuesto para el equipo local, y nos quedamos, digamos, de alguna manera sin equipo local, pero no queríamos perder esa conexión con el aficionado colombiano al ciclismo. Entonces, se nos ocurrió esta idea se desarrolló
en alianza con el equipo de la agencia Sancho. Y básicamente era, bueno, ¿cómo mantenemos esa conexión entre el aficionado colombiano y la marca Movistar a través del ciclismo? Entonces, básicamente decíamos, hombre, tenemos que hacerlo es a través de lo que los ciclistas hacen y que sean ellos mismos los que se conviertan en los validadores de la marca, en los amplificadores de la marca a través de sus publicaciones en redes sociales. Básicamente ellos identificaron entre el equipo de la agencia y nosotros identificamos esta dinámica que se daba de los ciclistas aficionados de llegar a un alto, ¿cierto? Y tomarse una foto y compartirla. O sea, esa parte del ciclista, el ciclista siempre presume de sus logros, ¿cierto? Entonces, llegar a un alto como el Alto de la Cuchilla, que este es el ejemplo que tienes acá, o al Alto del Vino, que fue la primera valla que pusimos, o al Alto de Letras, o al Alto de la Línea, que son, digamos, los dos altos más míticos del ciclismo. El Alto de Letras es la subida más larga y que llega a mayor altitud que ha hecho parte de una carrera de ciclismo profesional en el mundo, ¿cierto? Entonces el Alto de Letras, que tiene 80 kilómetros en subida, arrancando a 500 metros o menos de 500 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río ahí en Mariquita, ¿cierto? Y muy cerca del río Magdalena, asciende a 3.600 metros sobre el nivel del mar. O sea, no existe una carrera ciclística en el mundo en Europa, por ejemplo, que llegue a ese nivel, que llegue a esa altura. Y el Alto de Letras ha hecho parte de competencias en Colombia de ciclismo profesional muchísimas veces. Entonces, nada, ese deseo de presumir del triunfo que representa para un ciclista aficionado coronar cualquier alto, ¿cierto? Pues se convirtió como en el inspirador para esta idea. Y básicamente a partir de ahí dijimos, venga, ¿saben qué? Pongamos unas vallas donde él pueda contarle a todos en una imagen lo que logró. Y por eso la imagen y la frase son importantes. Coroné el Alto de la Cuchilla, es en primera persona, ¿cierto? Lo logré, esto lo hice yo, ¿cierto? Y es un triunfo. Y eso es básicamente, ahí es donde se juntan como lo que llaman los publicistas el insight, ¿cierto? Del consumidor, es decir, presumir la oportunidad que es la publicación que ellos hacían de sus logros en los diferentes altos y entregarles ese insumo para que lo hicieran incorporando la marca Movistar. Una campaña divina, una campaña donde se involucra a la gente, donde esa pasión coincide con la marca, coincide con el ciclista, coincide con el reto, porque estas trepadas deben ser impresionantes. Y tomarse esa foto describe muy bien el nombre de la campaña, la Valla de la Gloria. Jorge, cuéntanos por favor cómo entra ahí la creatividad, porque este festival juzga creatividad y juzga efectividad. Cuéntanos primero de la publicidad y la creatividad, ¿qué tan importantes fueron para esta campaña? Digamos, nosotros tenemos un indicador de referencia, ¿cierto? Que es la vinculación espontánea de la marca con los territorios de patrocinio en los que actúa, ¿cierto? Entonces, básicamente es una encuesta mensual que se hace a nivel nacional. Es exactamente la misma metodología que aplica Telefónica en todos los países. Entonces, nos sirve de comparación el resultado de Colombia versus el resultado de México, o de España, o de Brasil, o del Reino Unido, donde Telefónica tiene operaciones, tiene patrocinios muy importantes y mide exactamente lo mismo, la vinculación del territorio del patrocinio con la marca. En el caso de Colombia, la asociación de Movistar con el ciclismo, digamos desde que empezó a crecer, y
llegó a un pico alrededor del 77-78%, que es un benchmark global. Es decir, no hay en Colombia y en todo el ecosistema de patrocinio de Telefónica y de los consultores de patrocinio de Telefónica, no hay un país con una marca que tenga un vínculo tan arraigado, tan estrecho y tan reconocido como el vínculo que tiene la marca Movistar en Colombia con el ciclismo. O sea, es casi como que un sinónimo, decir Movistar y ciclismo son como sinónimos, o ciclismo y Movistar son como sinónimos. Es casi que la primera palabra que se le puede venir a una persona para referirse a la marca Movistar, lo que hace con el ciclismo, lo que ha hecho con el ciclismo. Entonces, digamos que ese número era un desafío en el momento en que digamos, limitamos el patrocinio solamente al equipo World Tour y dejamos el patrocinio del Movistar Team América. El temor nuestro era que ese número empezara a caer paulatinamente, ¿cierto? Y por eso implementamos esta estrategia de las vallas de la gloria. Con la dinámica desarrollada a través de las vallas de la gloria y esa presencia numerosa en redes sociales, que es básicamente donde también se da esa recordación, ¿cierto? Por los números que conocemos todos de las redes sociales. No solamente no cayó el índice de asociación, sino que siguió creciendo. Es decir, que en el año siguiente llegamos a un número, a un número del 82% de asociación. O sea que la contribución de las vallas de la gloria ha sido determinante para mantener ese vínculo de la marca Movistar con el ciclismo en la mente de los consumidores colombianos. Jorge, ¿qué otros números podemos sumar a esta campaña? Que podamos decir, gracias a esta campaña, estos números a nivel de efectividad se vieron representados. ¿Qué otros números adicionales tú nos puedes compartir? Pues en algún momento tratamos de contar el alcance de las publicaciones. El número más importante es que nosotros no hemos invertido un peso en amplificación en medios de las publicaciones en redes sociales. Es decir, todo lo que hay en redes sociales de las vallas de la gloria, el 100% es orgánico. O sea, tú me preguntas por un número, el otro número es cero. Es cero. Wow. Es decir, nosotros lo único que hicimos fue pagar estas vallas, que además son vallas relativamente económicas, porque son vallas que están puestas en ubicaciones que no había demanda de vallas. O sea, nadie quería poner una valla en el Alto de Letras, ¿sí me entiendes? O sea, no había vallas en el Alto de Letras. En el Alto de la Línea había una valla desocupada hace tiempos, ¿cierto? Entonces los costos de arrendamiento de esas vallas son relativamente pequeños. Claro. En la Cuchilla no hay más vallas, o sea, en toda la subida, en todo el alto, en toda la bajada, hacia Sueva, hacia Huasca, no hay más vallas. O sea, El mismo medio totalmente asequible y a unos precios, pensaría yo que, pues, poco ridículos, porque ¿quién va a poner, a quién se le ocurre poner una valla en esos parajes y son vallas inhóspitos? pequeñas, o sea, normalmente las vallas que se ponen en las ciudades son vallas tipo valla petrolera que llaman de 12 metros por 4. Por 4, sí. Estas Tradicional. vallas creo que son de máximo, si mal no recuerdo, 4 metros por 2, o Y sea, la son producción vallas. también debe ser un costo mínimo. Es una lona montada sobre una lámina, o sea, son vallas de cercha. Esas vallas de cercha no se producen en el país hace muchos años porque todas se volvieron petroleras, ¿cierto? Mira qué interesante lo que estás contando, que hiciste en conjunto con la agencia de publicidad. Encontraron un medio muy económico, una producción demasiado económica, lo que significa para el orgullo de poder llegar allá uno en su bicicleta y poderla levantar y tomarse la foto en esa valla. Cómo predomina acá es la idea acá es lo importante. Entonces, para ir cerrando, Jorge, ayúdame a entender los pronósticos EFI Colombia 2020. Evidentemente les va a ir a ustedes muy bien, yo ya lo deduzco, no sé los resultados obviamente, pero una idea con este potencial, lo que le sucede a la marca es de la vida real. Siento yo que hay un pronóstico muy importante, Jorge, y tú me ayudas,
y es el tema definitivamente del marketing deportivo. Cómo empezar a apoyar el talento en Colombia es un gran camino que pueden tomar las marcas. Por ahí hay una gran oportunidad para muchas de estas. ¿O tú qué opinas, Jorge? Coincido plenamente contigo, Diego. Yo creo que la clave siempre está en empezar a caminar para el otro lado. O sea, cuando todo el mundo está caminando para un lado, pues uno tiene que empezar a caminar para el otro lado. O sea, nosotros entramos al ciclismo cuando no había marcas en el ciclismo en Colombia, cuando nadie quería apostar por el ciclismo, ¿cierto? Porque era un deporte venido a menos, sin estrellas, sin competencias reconocidas. Venía, el ciclismo mundial estaba de capa caída porque veníamos de la gran crisis generada por la pérdida de credibilidad en el deporte, particularmente en el ciclismo, por cuenta de los escándalos en relación con el doping, ¿cierto? Entonces, de esa crisis viene la gran oportunidad y es la oportunidad que capitalizamos nosotros como Telefónica a nivel global y como Movistar a nivel local, con el equipo. Haciendo un compromiso, ¿cierto? Por un deporte limpio, por un deporte sano, por un deporte ético, por gente joven, ¿cierto? O sea, piensa que es que Einer Rubio tiene 21 años cuando entra al equipo. Wow, muy jóvenes. Nairo Quintana entra también de 21 años al equipo, 20 años al equipo cuando entra, ¿cierto? Y está 7 años en el equipo, 7, casi 8 años con el equipo. O sea, entonces esa apuesta por el talento joven, por ese deporte sano, por ese deporte limpio, por el talento puro, 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 pues nos permitió llegar, digamos, a este punto en el que estamos hoy. Yo creo que hay muchos deportes, hay muchas oportunidades en cada uno de los deportes para vincularse, como les decía, a nivel profesional, a nivel aficionado pro, llamémoslo así, a nivel, en el caso nuestro del ciclismo, pues a nivel urbano, a nivel aficionado más light, aficionado de fin de semana que llamamos nosotros, o simplemente a nivel de seguidores. O sea, consideren que el patrocinio tiene ese espectro, ¿cierto? Y es un espectro que del profesional a simplemente el seguidor se amplía, ¿cierto? Y ahí es donde están las audiencias, y con esas audiencias es que las marcas pueden conectar en el patrocinio o en el territorio de patrocinio que decidan. Yo creo que hay marcas que han hecho apuestas muy valiosas y que son reconocidas por eso, en el mundo del patinaje, en el mundo del tenis, ¿cierto? Y si bien el fútbol es un universo que tiene muchas más marcas patrocinadoras porque tiene más futbolistas, más torneos, más deportistas, aún hay todavía oportunidades de diferenciarse. Yo creo que el deporte colombiano tiene una hoja de ruta muy valiosa en distintas disciplinas. Los resultados en los últimos Juegos Olímpicos así lo reflejan. Antes de los Juegos Olímpicos ya se veía ese crecimiento de deportistas en diferentes ramas que tenían la capacidad de convertirse en ganadores, en campeones. Y en tanto la política nacional alrededor del deporte siga por la ruta que va, con el apoyo, con la estructura que tenemos de ligas, de federaciones, de campeonatos nacionales, de campeonatos, de torneos, digamos, a nivel escolar, a nivel universitario, que hay un ecosistema, hay una matriz de perfilamiento de deportistas. Yo creo que va a haber mucho territorio para los triunfos y para las marcas. Jorge, escucharte realmente me pone feliz porque eres un experto total en el mundo deportivo. ¿Cómo cruzas a la marca con este conocimiento, más la pasión que tienes, más creer en los colombianos, más hacer sentir bien a la gente que está haciendo deporte? Ese mix que tienes se ve reflejado en la marca y se ve reflejado en las nominaciones que tienes en los premios EFI Colombia 2020. Ellos tienen un concepto muy bonito, los del festival, se llama Berracos y Efectivos. Es muy oportuno y creo que eso hace Movistar. Es una marca berraca y además es una marca muy efectiva. Quiero contarte, Jorge, que los EFI se van a celebrar, espero
no equivocarme, el 22 de octubre es la premiación y hay unos días que anteceden a la semana de la festividad. Es entre el 19 y el 22 aproximadamente. ¿Ahí me escuchas bien o me perdiste? Perfecto, te oigo perfecto. Este concurso va a tener una semana de la afectividad, va a tener una exposición de casos, va a haber un concurso que ya les estaremos contando de qué trata Jorge y lo más importante, la premiación a las marcas que con su comunicación comercial logran hacer grandes cosas en el país. Y eso lo hace Jorge Ríos, el director de Marca Colombia. Jorge, millones, millones de gracias por este espacio con Ultravioleta y dejo que te despidas y lo cierres de la mejor manera como tú lo puedes hacer con el deporte unido a una marca. Diego, pues en primer lugar quería agradecer la invitación de Ultravioleta, agradecerte a ti por tu generosidad en tus comentarios para Movistar, en tu generosidad para los comentarios hacia mí. Eh, solo decirte que hay un equipo en Telefónica, en Colombia, responsable de la marca Movistar, espectacular, todos con el mismo entusiasmo, con la misma pasión por servir a los colombianos en materia de telecomunicaciones y por aportar con su presupuesto de marketing a cosas que ayuden a construir cultura.